Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. El día de hoy vamos a compartir la palabra del Señor y les invito a que abran su Biblia en el libro, más bien en la carta de Judas. En la carta de Judas. Es una carta muy pequeña, pero a lo mejor de las cartas que hemos leído, tal vez es la de las cartas menos leídas, porque asociamos el nombre de Judas con el que traicionó a Jesús. Entonces, de pronto decimos Judas, ¿a poco escribió una carta si traicionó a Jesús? Pero el Judas que escribió esta carta no es el que traicionó a Jesús. El Judas que escribió esta carta es hermano físico, hermano carnal de Santiago, el que escribió justamente la carta de Santiago, y es medio hermano de Jesús. ¿Por qué digo medio hermano? Porque Jesús fue engendrado del Espíritu Santo en María, y tanto Santiago como Judas fueron fruto de la unión entre José y María. Así que Judas, hermano físico de Santiago y medio hermano de Jesús, quien escribió esta carta. Y es digno de leerse esta carta, hermanos. De veras que es digno de leer esta carta de Judas. No sé cuántos de ustedes han leído la carta de Judas alguna vez. Menciona algunas cosas interesantes que son dignas de ponernos a estudiarlas por un buen rato. Aunque es una carta muy corta, la verdad es que tenemos mucho material de dónde recortar en esta carta de Judas. Yo le invito a que usted la lea toda la carta de Judas en su casa. No se va a tardar ni 5 minutos en terminar de leerla, y va a encontrar cosas muy interesantes en esta pequeña carta. Yo me voy a enfocar en unos pocos versículos de esta carta, y les invito que leamos el versículo 3 y el versículo 4 de esta carta de Judas, que dice así. Se lo voy a leer. Le invito a que usted me siga con su vista. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, amados hermanos, hay cosas en la vida que son importantes, y hay otras cosas que son más importantes. Si yo tuviera un contenedor en esta tarde, un contenedor cristalino, y lo llenara de pelotas de golf, lo rellenara con pelotas de golf, les podría preguntar a ustedes si está lleno, si lo tengo hasta el tope con pelotas de golf, y la mayoría de ustedes me contestaría que sí. Pero si después de esas pelotas de golf le pusiera yo unas canicas pequeñas, seguramente esas canicas encontrarían espacios entre pelota y pelota de golf para entrar y para seguir rellenando este contenedor cristalino. Y si les preguntara, ¿ahora sí está lleno?, seguramente la mayoría de ustedes me contestaría, sí, ahora sí está lleno, para que vea que ahora sí está lleno. Pero si después yo tuviera un pedazo de tierra, y ese pedazo de tierra lo vertiera en ese contenedor, la tierra, que es más fina que las pelotas de golf
y que las canicas encontraría espacios por donde entrar y por donde poder rellenar ese contenedor cristalino. Y seguramente les preguntaría después de eso, ¿ahora sí está lleno? Y todos me dirían, ahora sí está lleno, pastor. Pero ¿qué pasaría si yo invirtiera ese propósito? Si primero yo pusiera la arena en ese contenedor cristalino, yo les preguntaría a ustedes, ¿habría espacio para después poner canicas? No. ¿Habría espacio para después poner pelotas de golf? Mucho menos. Las pelotas de golf representan aquellas cosas que son las más importantes en nuestra vida, como nuestra relación con Dios. Para los que están casados o los que estamos casados, nuestra relación con nuestra esposa o con el esposo, nuestra relación con nuestros hijos, para aquellos que tienen hijos, nuestra relación con nuestros padres, que son las cosas más importantes que tenemos en la vida. Tal vez las canicas podrían representar aquellas cosas que son importantes, pero no son tan importantes como las primeras, como nuestro trabajo, por ejemplo, como la relación con nuestros amigos, que siempre es importante, pero no más importante que la relación con nuestra esposa o nuestra relación con Dios o la relación con nuestros hijos. Para todos aquellos que quieran irse primero con los compadres antes de atender a su cónyuge, pues no. Primero está su cónyuge y luego sus compadres o sus comadres. Entonces las canicas podrían representar aquellas cosas que son importantes, pero no son las más importantes, como nuestra casa, por ejemplo, o nuestro coche. Y la arena podría representar aquellas cosas que son de relleno, que no son las más importantes, que no entran ni siquiera en la categoría de las cosas que son lo segundo más importante, sino aquellas cosas que hacemos en nuestra vida, tal vez algún hobby, tal vez algo que nos gusta hacer, algo que hacemos comúnmente en nuestra vida, pero que no es lo más importante. Si nosotros, hermanos, rellenáramos este contenedor cristalino con la arena, no hay espacio ni para las canicas, que son las cosas secundarias importantes, ni para las cosas más importantes, que serían las pelotas de golf. Pero eso es lo que mucha gente hace hoy en día. Dedica más importancia a rellenar el tiempo de sus vidas a las cosas que no tienen el principal valor o la principal relevancia en nuestras vidas. Invertimos mucha parte de nuestro tiempo, la invertimos en los juegos, en los videos, en las redes sociales, en el internet, en los juegos deportivos, y rellenamos todo este espacio y dejamos las cosas más importantes para el final, o simplemente ya no hay espacio para ellas. Hermanos, la carta de Judas es una carta que nos hace una advertencia de las cosas que deben ser más importantes para nosotros. Dice la Escritura: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que les ha sido dada a todos ustedes. Tal vez una de las palabras claves que podamos emplear en esta mañana es contender. Pero no está hablando de ser contenciosos entre nosotros o de ser contenciosos en nuestra familia, sino de contender, de luchar y de hacer todo lo posible por desarrollar la fe que te ha sido dada a ti, hermano y hermana. Cuando nosotros y tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y como Salvador de nuestra vida, Dios impregna en nuestras vidas una clase, un tipo de fe.
Y esa fe que impregna en nuestras vidas el Señor cuando recibimos a Jesucristo a través de su Espíritu Santo, esa fe a nosotros nos toca ir desarrollando. A nosotros nos corresponde hacerla crecer. ¿Por qué Judas hacía esta exhortación a los hermanos acerca de contender ardientemente por su fe? Estaba pensando yo en esta semana qué título le pondría al mensaje de esta semana, y una de las cosas que se me vino a la mente fue ponerle como título a este mensaje Los Infiltrados. Pero después me sonó como a película de Hollywood. Entonces dije, no le voy a poner Los Infiltrados. Porque aparece en el versículo 4, dice, de algunos hombres que han entrado encubiertamente a la iglesia. La iglesia tenía un problemón tremendo. Había personas que dentro de la iglesia se habían infiltrado y estaban ocasionando serios problemas en la iglesia. Pero la carta nos habla de qué características tienen esas personas infiltradas. Ahora, hermano y hermana, tal vez en este momento que les estoy diciendo, hablando de personas infiltradas dentro de la iglesia, usted esté comenzando a ver con cierto nerviosismo y cierta sospecha a su hermano que tiene sentado a un lado. Y tal vez le pueda estar diciendo, yo sabía que te tenías algo guardado, chiquito. Mira, te voy a tener vigilado. Ya te me hacías medio sospechoso desde que llegaste aquí a la iglesia. Le voy a decir las características de los infiltrados. La característica primera que nos muestra de esas personas es que eran personas libertinas. Es decir, disfrutaban o abusaban de la libertad que tenían y abusaban de esa libertad que tenían. No sé cuántos de ustedes, papás, que ya somos papás o que ya estamos casados, les tocó tener unos padres duros que nos decían cuando salía con la novia o salía con el novio, les decían, te quiero aquí a las 10 de la noche. ¿A cuánto les tocó? O a las 9 de la noche. ¿Hay algún joven por aquí que todavía, yo sé que ya en estos tiempos poco se acostumbra a hacer eso, que recomendaría que se volviera a retomar? Hay algunos jóvenes que le dicen eso, que tengan novios que digan, aquí te quiero a las 10 en punto, y ni más ni menos. Si no, te cierro la puerta de la casa y le pongo candado a la puerta. En el seminario nos decían, no sé si todavía, nos decían, a las 10 se cierran los candados del portón. Y el que está afuera se queda, y el que está adentro ya no puede salir. Claro que los muchachos se daban sus habilidades, ¿verdad? En los tiempos de Abiel, en los míos no. Para poder escaparse y salirse más tarde. Pero cuando nos ponían un horario, al momento de salir con la novia o con el novio, nos decían, te quiero aquí a las 9 de la noche, te quiero aquí a las 10 de la noche. Y resulta que el muchacho y la muchacha llegaban a las 2, a la 1, a las 2 y a las 3 de la mañana. A ver, hermanos, papás que están aquí presentes, que tienen muchachos, ¿qué pasaría si usted le dice a sus hijos, te quiero aquí a las 9 de la noche, y le llega a las 2, 3 de la mañana? En algún tiempo, en una iglesia que yo conozco, que no es esta, había chavos que iban a la liga de jóvenes, y de la liga de jóvenes se salían y se iban por ahí. Y entonces hablaban los papás a un pastor desconocido, que no soy yo, como a las 11 de la noche, pastor, ¿todavía está mi hijo en la liga? Yo creo que llegaban a los muchachos y les decían, fui a la iglesia, mamá, ¿qué quieres?
con toda la camisa oliendo a humo y andaban en la liga según ellos. Cuando uno abusa de la libertad que tiene, que se le ha concedido, se convierte en libertinaje. Hermanos, Dios ha puesto límites sobre nosotros. Dios es un Dios que nos da apertura, que nos da libertades, pero también es un Dios que dentro de esas libertades pone ciertos límites. A veces tenemos la cosmovisión nosotros de un Dios que siempre nos tiene encajonados y que no nos da permiso ni chance de hacer nada. Esa visión, hermanos, es una visión distorsionada de Dios. En el huerto del Edén, Adán y Eva podían comer de toda clase de árbol que estaba en el huerto del Edén. De toda clase podían comer. ¿Cuántos árboles frutales habría en el huerto del Edén, hermanos? Ni se imagina. Usted va al sur de nuestro país y se encuentra mangos tirados en la calle de toda la vegetación que existe. Se encuentra frutas tiradas y dices, oye, aquí está, en el norte está bien cara y aquí en el sur se los encuentran no tirados en la calle. Imagínese el huerto del Edén en sus inicios, sin la contaminación, sin la deforestación que vemos hoy en día. ¿Cuántos árboles frutales no existirían en el huerto del Edén, hermanos? Muchísimos. Sin embargo, Dios le prohibió a Adán y a Eva que comieran de un solo árbol del conocimiento del bien y del mal. Una de las estrategias de Satanás que usa para engañar a las personas es hacerles ver que eso único que te prohíbe Dios es lo más sabroso y es lo mejor que hay. Y por eso mucha gente tiene la convicción de que Dios es bien cerrado, Dios no me deja hacer nada, Dios siempre me tiene bien limitado. No, hermanos, Dios nos da apertura, Dios nos da libertad. La Escritura nos habla de relación a Dios con la libertad. La Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto para hacerlos libres. Si hubiera una palabra que definiera a Dios entre libertad y restricción, sería libertad. Sin embargo, Dios pone ciertos límites. Cuando nosotros sobrepasamos esos límites que Dios ha puesto, se convierte en libertinaje. Y esa era una de las cosas, hermanos, que estaba sucediendo en esta iglesia. Había personas que, aprovechando que Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios que me perdona todo lo que haga, le daban, como dicen por ahí, le daban vuelo a la hilacha. Otra característica que tenían las personas es que negaban a Jesucristo como único soberano y Señor. No dice que negaban a Jesucristo como soberano, como Señor, sino como único soberano y Señor. Es decir, había otras cosas también de la misma manera que tú tenías que hacerles caso y sujetarte a ellas, no solamente Jesús. Hermanos amados, en la Biblia aparece en Hechos capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. El único camino para poder llegar a la presencia de Dios es a través de Jesucristo y no hay otro camino. ¿Estamos aquí, iglesia? Gracias. Otra característica que tenían los infiltrados. Los infiltrados, la siguiente característica que tienen es que maldicen lo que no entienden. Maldecir es hablar mal. O pedir y desear que algo mal le ocurra a alguien. O hablar mal incluso de Dios.
Una de las cosas que Dios, cuando confrontó a los amigos de Job, que fueron dizque a consolarlo y terminaron hundiéndolo más, cuando Dios los enfrentó a ellos, les dijo: ustedes hablaron mal de mí. Y si usted checa los discursos de Elifaz y los otros amigos, son discursos que parecen sacados como para el premio Nobel, para un discurso de premio Nobel. Pero aún así, con todo y la elocuencia que dijeron acerca de Dios, no hablaron las cosas correctas acerca de Dios. Amados hermanos, uno de los mandamientos que yo creo que la iglesia ha dejado relegado hoy en día es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahora se les hace tan fácil a muchos decir: Dios me dijo, o Dios dice, y lo lanzan. Tenemos que hablar las cosas correctas de Dios. Tenemos que analizar a la luz de la palabra de Dios cada una de las palabras, cada una de las ideas que se vienen a nuestra mente. Tenemos que analizarlas a la luz de la palabra de Dios, hermanos amados. No hay ninguna profecía que se pueda dar, ningún pensamiento, ninguna idea, ninguna acción que no deba de ser respaldada por la palabra de Dios. Y ahora tan fácil se le hace a la gente decir: Dios me dijo, y pasan enfrente y Dios me dijo esto. Hermanos, Dios habla, es cierto que Dios habla, Dios se quiere comunicar con nosotros, pero nosotros tenemos que respaldar. No hay cosa que Dios nos hable que esté fuera de su palabra. Amén, iglesia. Otra característica que tenían estas personas, los infiltrados, es que no tenían ningún respeto. Convertían en parrandas las fiestas de amor fraternal que se celebraban. Dice en el versículo 12, dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Esas personas, hermanos, convertían las reuniones cristianas en verdaderas parrandas. Ya qué importa si lees la Biblia, hombre. Vamos a reunirnos en la iglesia en tal lugar. Ya no importaba si se leía o no, si no se leía la Biblia. No se importaba si se alababa o si no se alababa a Dios. Lo que importaba es que había pachanga, había comida y hay que entrarle. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿A ustedes les gustan las pachangas? A mí también me gustan. Bueno, si me invitan a una fiesta, yo me siento privilegiado que me inviten a una fiesta. Y si no me invitan, me siento, ya no vengo a la iglesia. No se crea. Pero no debe haber reunión en la iglesia. No debe haber ninguna reunión entre hermanos, aunque sea de convivir, aunque sea de llevar comida, donde no se alabe el nombre de Dios, donde no se comparta la palabra de Dios. Si hay una reunión de la iglesia, llámese varones, llámese femenil, llámese jóvenes, llámese escuela de discípulos, qué pachanguero resultó la generación pasada. Pero en toda reunión, hermanos, debe estar presente la palabra de Dios. Amén, iglesia. En toda reunión de la iglesia debe estar presente la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué quiere decir? ¿Que el comer y el convivir es pecado? No, hermanos, tampoco. No nos podemos ir a ese extremo. Miren lo que dice la Escritura. Dice en 1 Corintios 11, del 17 al 22, dice:
al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, eso está hablando a la iglesia, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones y problemas, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Cuando pues se reúnen vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en las que coméis o bebáis? ¿O menosprecian la iglesia del Señor y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Hermanos, la cena del Señor en los tiempos de la primera iglesia se celebraba muy diferente a como lo celebramos el día de hoy. Muy diferente. Para empezar, los hermanos, la mayoría se reunían en casas, no se reunían en templos. Se reunía la mayoría en casas. Y entonces ponían un buffet grandísimo, una comidota. Cada quien llevaba de traje. No podían faltar las tostadas de la hermana Delia ahí, el menudo de la hermana Ludivina, la salsa de la hermana Elsa, las tortillas de quién, hermanos. Las tortillas de Margarita, quién sabe. Ahí estaba. Y entonces los hermanos iban a la reunión, pero tenían que esperar, antes de comer, tenían que esperar a hacer lo más importante que los había convocado a ese lugar. Lo más importante no era comer, lo más importante, hermanos, era esperar a que llegaran todos para celebrar la cena del Señor, para orar todos juntos y después convivir en armonía. Pero ¿sabe qué pasaba, hermano? ¿Sabe qué ocurría? Que unos decían, va a haber comida, ahí van a estar los chiles rellenos de la hermana Rosalía. Y se iban, la reunión era a las 7, a las 6:30, vamos a poner, porque tenemos la reunión nosotros de aquí la iglesia a las 6:30, normalmente entre semana. Si fueran metodistas llegarían a las 7, pero como va a haber comida, llegaban a las 5:30, bien temprano, bien puntuales. Y ahí estaban, sentados viendo y oliendo todos los sabores allí dispersos, de todos los alimentos que se ponían ahí en la mesa. Y decían, vamos a entrarle de una vez, hombre, vamos a entrarle de una vez. Pero que todavía no llegan los hermanos todos los hermanos para empezar a orar y tener la comunión. Éntrale, tú éntrale, aprovecha, si no se te va a enfriar. Las tostadas se te van a hacer aguadas. Y entonces la gente comenzaba, ya para cuando llegaban la mayoría de los hermanos a convivir a las 7 de la tarde, ya estaba el buffet a la mitad, ya andaban algunos bien ebrios. Y eso, por esa razón es que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corinto y le dice que eso que estaban haciendo estaba mal. Y mira el siguiente pasaje de Hechos 2, 46 y 47, que dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿En dónde perseveraban unánimes? ¿Cada día en dónde? Y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué hacían, hermanos? ¿Es malo comer en una reunión de la iglesia? No. Ayer estuvo muy sabrosa la comida que nos aventamos en la reunión de matrimonios, pero estuvo más sabrosa la conferencia que nos fue dada por el hermano René de las finanzas.
que por cierto la grabamos y la vamos a subir al canal de YouTube de la iglesia, para que no se lo pierda. La vez pasada nos quedamos con la pica de grabar la conferencia que nos dio nuestro hermano Hugo acerca de la sexualidad en el matrimonio, pero se nos pasó. Dijimos, no queremos que se nos pase esta vez, y entonces la grabamos. En la escuela de discípulos, por lo menos en la generación pasada, en esta son un poquito más ortodoxos, pero vamos a convivir. ¿Cuál es el motivo? Pues quién sabe, vamos a convivir porque estamos juntos. Y está bien, siempre y cuando, hermanos, no dejemos de hacer lo principal para lo que venimos a hacer. Lo principal para lo que viene la iglesia a reunirse es alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Y la convivencia entre nosotros no es pecado, pero siempre es después de ese tiempo de alabanza y de adoración al Señor. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces estas personas, los infiltrados, les encantan las pachangas, pero vienen después de que termina el culto. Normalmente las pachangas son después de que termina la clase, ¿verdad? ¡Ay, llegué tarde, pastor! Llegué justo al menudo, ¡qué bárbaro! Como cuando tenemos el domingo de resurrección a las 6 de la mañana, ¿verdad? El culto de resurrección hay como 15 personas y en el menú hay como 30 y ¡ay, la multiplicación milagrosa! Otra característica de los infiltrados, hermanos, es que buscaban su propio provecho. Vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses 2, 4. Dice la escritura de la siguiente manera: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, una de las características que tienen los infiltrados es que siempre buscan sacarle provecho a todo. Va a haber despensas, ahí estoy. Va a haber ayudas, ahí estoy. Va a haber comida, ahí estoy. Va a haber regalos, ahí estoy. ¿Va a haber palabra de Dios? No, quién sabe si vaya. Tengo muchos compromisos. Tengo muchas cosas que hacer en la casa. Buscaban su propio provecho, pero lo que nos dice Filipenses es: ninguno busque únicamente su propio bien. Hermano, no nos está prohibiendo el apóstol Pablo en esta carta a la iglesia de Filipos que no busquemos nuestro bien. Lo que nos está diciendo es: no busquen únicamente su propio bien. De alguna manera todos estamos buscando crecer, pero dice: no busquen únicamente su propio bien, sino también busquen el bien de otros. Hermano, vas a darte cuenta de la satisfacción que trae a tu alma cuando ves que otras personas tienen mayores necesidades que las que tú tienes. Hay veces que nos hacemos las personas más sufridas en el mundo y queremos que nos levanten un monumento al sufrimiento. Cuando ayudamos a los demás, cuando servimos a los demás, nos damos cuenta que hay mucho mayor satisfacción en dar que en recibir. Iglesia, ¿estamos aquí? Hay veces hay hermanos sentidos. Es que a mí no me dieron. Eso déjalo para los chiquitos, hermano, los niños. Los niños cuando le reparten chocolates a todos los niños y al niño y a su niño no le repartieron chocolate, pues seguramente que se va a sentir, hermano, son niños. Pero para los adultos, los que ya tenemos un camino recorrido en la iglesia del Señor, esto ya no vale. ¿Estamos aquí, iglesia? Esto ya no se vale, ya no se puede, hermanos. Nuestra principal preocupación como iglesia debe ser: ¿en qué puedo servir a mi hermano? ¿En qué puedo servir a mi hermana? No en qué me pueden servir a mí. ¿Estamos aquí?
¿Cuántos dicen amén? No se pregunte cuánto puede hacer la iglesia por mí. Usted pregúntese y sea su interés, ¿qué puedo hacer yo por el Señor? ¿En qué puedo servirle yo al Señor? ¿En qué puedo servir a mi hermano? ¿En qué puedo servir a mi hermana? ¿Estamos aquí? Y seguramente, hermano, cuando cambie esa mentalidad, se va a dar cuenta que Dios lo va a bendecir muchísimo más. Porque al que da, Dios le da más. ¿Estamos aquí, iglesia? Más adelante también da otra característica de la iglesia, de los infiltrados. Dice, son nubes sin agua. Estamos en el versículo número 12. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Cuánto les ha dado calor en esta semana aquí en la ciudad de Acuña? ¿Cuántos han tenido calor? Uf. Ayer andábamos apoyando a nuestro hermano René en la cuestión de la mudanza, y el camión estaba a la intemperie, y empezamos empezaron ahí a buscar alguna sombrita donde podamos acomodar mejor el camión y podamos sacar cosas en la sombrita. Finalmente no encontramos y veíamos como una nubecita que se acercaba, y Señor, ayuda, tráenos esta nubecita para acá de perdido para poder tener un poquito de sombra. Hermano, ¿qué pasa cuando usted ve una nube que se acerca después de un calorón tremendo y ve que se acerca una nube como que va a llover y nada más se acerca y pasa y no deja nada de agua? Es una decepción para todos. Nos ilusionó la nube, nos hizo pensar que iba a dejar caer agua sobre nosotros, pero no traía nada. Una de las características de los infiltrados es que parecen nubes, se ven como nubes, parece que traen agua, pero cuando los ves de cerquitas, no traen nada. Es decir, hermanos, en otras palabras, esas personas, los infiltrados, no tienen fruto en sus vidas. No hay fruto en sus vidas. Pueden hablar como cristianos. Una persona que no conoce a Cristo también puede hablar como cristiana. Cuando era seminarista, estuve pastoreando una iglesia los 2 últimos años del seminario. No sé si todavía exista, Jesús del Camino. Sí. Y la iglesia comenzó a crecer, hermanos. Y de pronto llegó una persona a la iglesia. Y se empezó así a involucrar. Éramos poquitos, pero se empezó a involucrar mucho. Y de repente los pastores decimos, ¿cuántos quieren apoyarnos en esto? Y cuando es una iglesia chiquita en la que nada más levantan la mano 2, pues lo que venga, como dice la Biblia, el que me viene no le echo fuera. Y órale. Y se empezó a involucrar, y luego a involucrarse con diferentes hermanos de la iglesia. Pero a mí se me hacía muy sospechoso, muy raro la persona. Y empecé a sospechar y empecé a decir, ¿sabes qué? Vente conmigo, me lo voy a traer yo. Y empecé a jalarlo yo y digo, no, vente conmigo, no te vayas con los hermanos, vente conmigo. Y empezaba a platicar con él, a ver qué días tenía y todo eso. Hermanos, salió después de 3 o 4 meses que esa persona había sido enviada, comisionada a destruir la iglesia. Hablaba como cristiano. Es más, sabía más versículos que muchos de los hermanos de la iglesia. ¿Estamos aquí? Pero era un infiltrado. Y el día que me lo dijo con una sonrisa así media extraña. Me dijo, no, yo fui enviado para eso. Ya no voy a venir. Porque yo no lo dejé que se juntara con los demás.
Y dije, no, como lo vi sospechoso, dije, este me lo traigo yo para acá. Y resultó eso. Son lo que dice la Biblia, lobos vestidos de ovejas. Hay trajes de ovejitas que parecen muy reales, pero no lo son. Pero la Escritura dice, por los frutos los conocerán. ¿Ok? Ya voy a terminar, hermanos. Me faltan otras 25 características y ya terminamos. Estos individuos son refunfuñadores. Refunfuñadores. Vamos al versículo 15 y versículo 16. Dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacarles provecho. Son personas refunfuñadores, es decir, que hablan entre dientes, y criticones. Es decir, a todos les sacan defectos. Todos tienen defectos menos ellos. ¿Ha platicado con una persona así, hermano? Una persona criticona. Todo el mundo tiene defectos menos él, menos ella. Aquí no hay, ¿va? Hermanos, su silencio me asusta. Se dejan llevar por sus propias pasiones. Se dejan guiar, hermanos, por sus propios sentidos. No porque una persona se tambalee y se tira al piso, quiere decir que Dios ya lo tocó y que es la persona más ungida del mundo, del planeta. No. Si esta persona se levanta y su vida es transformada, entonces sí, Dios la tocó. Pero si esta persona se levanta y sigue siendo la misma, quiere decir que solamente fue una emoción, hermanos. Y la iglesia de hoy en día está muy en una línea muy delgada, dándole paso a las sensaciones. La iglesia de hoy en día anda en busca de sensaciones más que de un compromiso con Dios. Usted y yo debemos buscar tener un compromiso con Dios. Hay veces no se va a sentir bonito. Jesús no sintió bonito cuando estaba en el huerto de Getsemaní pidiéndole al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Ustedes creen que en ese momento Jesús sentía bonito? Por supuesto que no. Pero tenía el compromiso en su vida de poder cumplir la obra de Dios. Hay veces lo que Dios te pide y lo que Dios me pide no va a ser bonito, hermanos. No va a ser lo que más queremos, pero mientras sea lo que Dios quiera, sabemos que Dios tiene un buen propósito para ello. ¿Puedo llorar delante de Dios? Sí, pero que cuando me levante de llorar en la presencia del Señor, mi vida sea transformada, pueda ir afuera y testificar lo que Cristo ha hecho por mi vida. Pero si solamente me seco las lágrimas y no pasa nada en mí, salgo afuera y sigo igual, sigo siendo igual de criticón, igual de murmurador, igual de chismoso, etcétera, etcétera. Hermanos, eso solamente fue una experiencia vacía, una sensación pasajera que no deja nada en tu vida ni en mi vida. ¿Estamos aquí? Nada más que a veces impacta ver personas así. Hay una historia de un hombre, de un viejo jefe de una tribu, y esa historia es la que aparece en su boletín, que se las puse hoy, que estaba conversando con sus nietos acerca de la vida y les dice: una vieja pelea está ocurriendo dentro de mí. Y es entre dos lobos, dice este viejo jefe. Uno de los lobos es maldad, temor, ira, envidia, dolor, rencor, avaricia, culpa.
resentimiento, inferioridad, mentira, orgullo, competencia, superioridad y egolatría. Y el otro lobo es bondad, alegría, paz, amor, esperanza, empatía, verdad, compasión y fe. Y les dice este viejo jefe, esta misma pelea está ocurriendo en ustedes, niños. Los niños se quedaron pensativos y uno de ellos le preguntó a su abuelo y le dijo, abuelo, ¿y cuál de los dos lobos ganará? Y el abuelo le contesta, al que tú alimentes. Al que tú alimentes. Amados hermanos, esto era lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Y por eso Judas le escribe en esta carta y dice, hermanos, luchen vigorosamente por su fe. Hermano, tal vez pienses que luchar vigorosamente por tu fe o la manera como tu fe va a aumentar es que un día vas caminando por la plaza y de repente ¡pum! Dios te mandó un ataque de fe. No es así. La fe se desarrolla a través de la perseverancia en el camino de Dios. La fe es algo que se va desarrollando conforme tú y yo vamos obedeciendo. Conforme usted y yo vamos dando pasos en obediencia al Señor, nuestra fe va creciendo. Amén, iglesia. La fe no crece por arte de magia. Si usted no ora, no lee la Biblia, no obedece, no viene a la iglesia, hermanos, su fe nunca se va a incrementar. Otra cosa que se le recomienda en esta carta es manténganse en el amor. Manténganse en el amor de Dios. El versículo 17 y 18 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, los que os decían que el primer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edifíquense sobre vuestra santísima fe. Oren en el Espíritu Santo. Amados, oren. Iglesia, ¿cómo podemos combatir esto? Orando. Yo no sé por qué las reuniones de oración no son muy famosas en la iglesia. Pero la iglesia, si hay algo que debe de hacer, es orar, 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 orar. Más adelante dice, conservándose en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esperen la misericordia, es decir, esperar en nuestro Señor Jesucristo requiere paciencia. Hermano, Dios tiene todas las cosas en su tiempo, nos las va a dar. Amén, iglesia. No te desesperes. No te desesperes, iglesia. Dios tiene algo para ti. No te desesperes. Tenga compasión de los que dudan. Hay personas que todavía están dudosas. Podemos tener dos reacciones nosotros los cristianos. Decirle, ay, pues ahí tú y Dios, hay que se resuelvan. O tener compasión de ellos y ayudarles. Y también por último dice, algunos que dudan, convéncelos, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego. ¿Qué es arrebatándolos del fuego? Hermano, hay muchas personas que no conocen de Jesucristo. Arrebatarlos del fuego es compartir el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Amados hermanos, no tienes que voltear a un lado y sospechar de tu hermano. Tal vez en este momento estás viendo con ojos así medios curiosos al hermano que está a tu lado y dice, yo tenía mis ciertas sospechas acerca de ti. Con todas esas características que el pastor nos ha dado, hoy confirmo que tú eres un infiltrado.
te me pareces medio sospechoso. Esa carita de yo no fui, yo no te la creo de ahora en adelante. Hermano amado, cualquiera que posea conductas como las primeras que mencionamos, dañan a la iglesia del Señor. Lejos de edificar, derribamos nosotros mismos la obra que fue pagada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hoy usted y yo estamos llamados a luchar ardientemente y celosamente para que tu fe y mi fe se edifiquen, iglesia. Viviendo en el amor del Señor, orando, clamando al Señor en todo tiempo, como dice en su palabra, orad sin cesar, esperando la paciencia y sin precipitarnos. Dios tiene sus tiempos perfectos para todas las cosas. Teniendo compasión de aquellos que no están plenamente convencidos todavía. Sabiendo que muchos de nosotros, hermanos, en algún tiempo tampoco tuvimos ese pleno convencimiento. Ahorita ya lo tiene. Pero ¿cuántos de ustedes no los estuvieron invitando a la iglesia? Y usted decía, y después. ¿A cuántos? A mí. Yo soy de los primeros que estuvieron pase por mí para ir a la iglesia, y nada más no iba a la iglesia. Le decía a mi mamá que le diga que estaba dormido, etcétera. Pero esas personas tuvieron compasión de mí y medio me logré. Todavía no puedo decir hasta que esté en la gloria del Señor alabando su nombre y glorificándolo. Tenemos que perseverar como iglesia compartiendo el mensaje poderoso de salvación para arrebatar a muchos del fuego que se avecina. Iglesia, tú tienes el mensaje, un mensaje poderoso que Dios te ha dado para que muchas personas que están condenadas al fuego sean arrebatadas del fuego. Amén, iglesia. Y finalmente Pablo le decía con urgencia a Timoteo, ocúpate. Le decía a Timoteo, ocúpate, Timoteo. Qué bueno que me dices que me ocupe. Ahorita me pongo con el Xbox, con el Facebook. No, le decía, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Hermano, ocupe su tiempo en las cosas que son más importantes, como el ejemplo que les puse al principio de las pelotitas de golf y las canicas y la arena. Ocúpese en lo que es más importante. Si para usted lo más importante que debe ser Dios, su familia, su esposa, sus hijos, ocúpate y dedícale la prioridad a ello, y después a las cosas que no son tan prioritarias. Amén, iglesia. La iglesia no debemos dormir ni relajarnos. Hermanos, ahorita que muchos están de vacaciones, déjeme decirles una cosa, por si usted tiene pensado salir en esta semana de vacaciones, hermano, aunque usted esté de vacaciones en su trabajo, Dios no le está dando vacaciones a usted. ¿Estamos aquí? Estoy de vacaciones. Déjame en paz, Señor. No voy a leer tu palabra ni voy a orar a ti porque estoy de vacaciones. Mira. Dios no te da vacaciones. Usted tiene que estar, y yo tenemos que estar constantemente orando y clamando a Dios, aunque no estemos trabajando en que estemos de vacaciones en el trabajo o en la escuela, debemos estar constantemente con el Señor. Y tampoco nos tomemos momentos de relax. No es tiempo para momentos de relax espiritual, hermanos. ¿Estamos aquí, iglesia? No es tiempo para el relax espiritual. Una vez en una iglesia, y no lo digo por ustedes, y quiero terminar con esto. En una iglesia que estoy pastoreando, la mayoría eran de 65 y más. La mayoría de las personas eran de 65 y más. Y yo tenía que hacer circo, maroma y teatro para que no se me durmieran. Pero así, dentro de los mensajes preparaba como 3 chistes y me movía para acá y para allá para que no se me durmieran las hermanas. Y una vez se me acercaron
Algunos de ellos me dijeron: pastor, las bancas están bien incómodas, ¿por qué no le ponemos un tapetito? Le dije: no, hombre, si lo que quiero es ponerle esclavos a la banca para que... A veces los cristianos así estamos. Queremos un relax con Dios. A ver, dame unas vacacioncitas, Señor. Como tú me conoces, siempre estoy contigo, siempre voy a la iglesia, pero pues ahorita estoy de vacaciones. No, hermano, no es tiempo de dormir. No es tiempo de relax espiritual. Es tiempo de estar al pendiente, de estar velando y de estar orando. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Iglesia, tome las armas que Dios te ha dado. Combate ardientemente por tu fe y no dejes que tu fe se apague, para que tú puedas discernir, para que tú puedas tener entendimiento de lo que está ocurriendo alrededor tuyo y puedas tener un despertamiento espiritual y un avivamiento en tu fe. Te invito a que te pongas en pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por ese tiempo. Señor, tu siervo que escribió la carta de Judas hacía una advertencia muy solícita a la iglesia sobre conductas dañinas, perjudiciales, que dañan a la iglesia, que socavan la fe. Padre, en medio de este mundo, Señor, vivimos hoy tu iglesia. En medio de personas que andan en busca de sensaciones antes que de compromisos, que andan buscando emociones antes que obediencia. En medio de personas que buscan lo suyo propio antes que buscar lo tuyo y el bien de los demás. Señor, en medio de este ambiente, aviva tu iglesia. Aviva tu iglesia, Señor. Avívanos a todos nosotros, Señor, a buscarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro alma y con todas nuestras fuerzas. Que esta iglesia, en medio de este ambiente, podamos resplandecer como luminares y como antorchas. Señor, en el nombre de Jesucristo, pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, ayúdanos a luchar y a combatir ardientemente, Señor, por nuestra fe, teniendo compasión de otros, arrebatando a otros del fuego, Señor, de la condenación eterna, amando, sirviendo. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Y... Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.